a quienes allí han estado extrayendo petróleo. Del 1% de regalía, violatorio de la ley vieja incluso, pasamos a cobrar lo que había que cobrar siempre, 16 2/3% de regalía petrolera. En la faja del Orinoco, los convenios operativos de la apertura petrolera, comenzamos a cobrarle la tasa de impuestos sobre la renta, no del 34% violatorio de la ley, sino del 50%, y en verdad a cobrarle el impuesto sobre la renta. Por primera vez en toda nuestra historia, en el 2005, comenzó la repatriación de dividendos de nuestros negocios internacionales en Norteamérica y en Europa. Nunca antes había entrado un centavo de dividendos de aquellas inversiones que siempre nos han costado miles de millones de dólares. Por primera vez ocurrió en el 2005. Maximización de la participación del Estado en el ingreso petrolero, también lo consolidamos en el 2005, es decir, la recuperación del ingreso fiscal petrolero, que vino siendo desmontado en los últimos años, sobre todo de los 80 hacia acá, hasta los 90. El incremento de la regalía, fíjense ustedes el impacto. Estos números son muy importantes, señores diputados y diputadas, ya que ustedes han almorzado, no tengo ningún problema. Yo tenía alguna preocupación por la hora, pero ya vi que les pasaron un refrigerio, así que... ¿Ah? Bueno, galleta y café es más que suficiente para un diputado. No, fíjense en esta cifra. El que quiera más galleta, creo que hay más. Y después podemos tomarnos un chocolate. Fíjense, a los señores embajadores también les dieron galletas, ¿no? No, embajador, ¿cómo es posible que no? Hay discriminación aquí, en la Asamblea Nacional. Yo imploro por los señores embajadores una galleta, un chocolate. Al alto mando militar también le dieron galletas. Están en resistencia activa. A Monseñor Urosa, por favor, una galleta. Y si queda alguna, me la pueden traer por aquí, también me la como. Miren, no, pero es que estas cifras son muy importantes. No me quiero ir en verdad sin mencionarlas, para que sean analizadas y conocidas, difundidas. Fíjense, como consecuencia del incremento de la tasa de regalía, de 16 2/3 a 30%. Fíjense ustedes una cosa. La regalía promedio que pagó PDVSA al fisco hasta el 2001 fue de 2.700 millones de dólares en promedio al año. Claro, la regalía era de 16 2/3. Ahora, con la aplicación de la nueva ley, 30%, de 2.700 millones de dólares al año, el pago de regalía ha sido de 8.017 millones de dólares en promedio también. Es un cambio significativo que nos permite, bueno, nos da mayor poder económico. Eso antes se iba, no lo pagaban. ¿Quién se quedaba con esa ganancia? La propia PDVSA, la vieja PDVSA, y bueno, y los socios de PDVSA, los grandes negocios, la élite política, transnacionales, etcétera. Fíjense, por el restablecimiento de la tasa de regalía
que se pagaba en la faja del Orinoco de 1% apenas, menos de lo que se pagaba cuando Juan Vicente Gómez, para que tengamos una idea. Cuando Gómez pagaban cerca de 2,5, 3% de regalías. Bueno, la apertura petrolera la llevó a 1%. La restituimos a 16 2/3. ¿Cuántos ingresos adicionales obtuvimos en el 2005 producto solo de ese incremento? 1.365 millones de dólares de ingresos adicionales que antes se perdían, bueno, en forma de ganancia para los que se llevaban el petróleo, los que vendían el petróleo, etcétera. Restablecimiento, como consecuencia del restablecimiento de la tasa de impuestos sobre la renta petrolero que pagaban los convenios operativos. Ellos pagaban 34%. No, siempre han debido pagar 50%, porque se trata de petróleo. No están produciendo flores, no están produciendo libros. No, en este caso es petróleo, 50%. Es el viejo 50-50, pues. El impuesto sobre la renta era mitad y mitad. No se cumplía eso aquí, en este caso de los convenios operativos. Como consecuencia del restablecimiento de ese impuesto, obtuvimos ingresos adicionales en el 2005 de 260 millones de dólares. Ustedes saben que esto equivale, bueno, a casi 500 millardos de bolívares. Solo por eso, una medida, una firma ahí, bueno, y el CENIAT, por supuesto, actuando, y el Ministerio de Energía y Petróleo actuando. Felicitaciones, señor ministro, a usted y a todo su equipo, ministro de Energía y Petróleo, por este aporte al desarrollo del país. Bien, miren, se ha estimado que el Estado venezolano dejó de percibir, vean ustedes esta cifra, el Estado venezolano dejó de percibir entre los años 1993 y 2002, como producto de todas las medidas que se tomaron, la vieja PDVSA, la eliminación del valor fiscal de exportación, etcétera, dejamos de percibir la cantidad, una cantidad superior a la deuda externa. Vean ustedes, 33.840 millones de dólares dejó de percibir el Estado venezolano. Es decir, aquí hay que aplicar con toda, yo creo que es exactamente apropiada la frase de Galeano convertida en título de aquel maravilloso libro, Las venas abiertas. Venezuela tenía las venas abiertas, Venezuela se estaba desangrando. Hoy no se desangra la patria. Nosotros podemos decir que hemos salvado a la patria. La hemos salvado. Bien, hemos anunciado también este año el Plan Siembra Petrolera 2006-2012. Es un plan de gran envergadura, porque ahora sí tenemos la plataforma firme, la plataforma jurídica, la ley de hidrocarburos, la nueva ley de hidrocarburos gaseosos. Hemos comenzado ya en firme la explotación del gas en la plataforma del Tana, allá en la península de Paraguaná y ahora en el Mariscal Sucre. Hemos anunciado un plan integral para 6 años que requiere una inversión cercana a 60.000 millones de dólares, la mayor parte de las cuales saldrán de la propia inversión de Petróleos de Venezuela, y una mínima parte será de inversión internacional necesaria, hasta donde sea necesaria.
queremos compartir con muchos inversionistas, pero siempre en el marco de nuestra ley, subordinado a la Constitución venezolana y a las leyes venezolanas. Aquí hay una ley y la ley tiene que cumplirse. Y estamos seguros que los inversionistas en petróleo, en gas y en otras áreas, bueno, ya lo han demostrado. Ya lo han demostrado. Están dispuestos a trabajar con nosotros, mano a mano, para explotar racionalmente y para beneficio de todos la gran riqueza petrolera, energética y gasífera que tiene Venezuela, que es una de las principales en todo el mundo. Debo decir también, esto no puede quedar por fuera de este mensaje, que también es histórico. Incluso, como una autocrítica, dije los 1 de enero que hemos debido hacer un buen evento el 1 de enero y no lo hicimos. No lo hicimos. Pero ustedes saben que logramos que todas las empresas que estaban dirigiendo convenios operativos migraran a la nueva ley. Y ahora estamos conformando empresas mixtas. Con eso enterramos la apertura petrolera. El 31 de diciembre del 2005 enterramos la apertura petrolera. Nefasta. Apertura petrolera hecha bajo el patrón de la globalización neoliberal y que tenía como fin último la privatización de nuestros recursos estratégicos energéticos. La hemos enterrado. Murió en paz. Murió en paz. Y nuestros aliados y socios internacionales pues lo han aceptado, que aquí hay una nueva situación y que a ellos les será más beneficioso incluso trabajar junto con nosotros ahora bajo la figura de empresas mixtas con mayoría accionaria siempre venezolana, a explotar conjuntamente el petróleo, pero en verdad nosotros eso era lesivo al interés nacional. Miren, el impacto lo vamos a ver en lo adelante. Aún el impacto no se puede medir. Estamos conformando, vamos a conformar cerca de 20 empresas mixtas. Me reuní hace poco durante varias horas con los comités de transición, operativos de transición de los viejos convenios a las empresas mixtas. Ahora fíjense ustedes nada más que este detalle, porque estamos tratando de responder o buscando las respuestas a la pregunta: ¿quién controla y quién obtiene? ¿Quién controla y quién obtiene? Por eso es que la empresa petrolera no se puede privatizar. Craso error consideramos aquellos que la han privatizado, porque pierden el control sobre un recurso sumamente estratégico. Claro, hay otros países, muchos países del mundo cuya empresa petrolera no tiene la significación estratégica y el peso estratégico que para Venezuela tiene nuestra empresa petrolera. Para nosotros significa, en este momento de la historia, la vida o la muerte. Es decir, la posibilidad de darle un impulso integral a nuestro modelo de desarrollo o rendirnos y ser una colonia para siempre. La siembra del petróleo, la palanca para el desarrollo, es ahora o nunca. Por eso es tan importante lo que ha ocurrido en el 2005 en el logro de la plena soberanía petrolera. Les decía de un detalle bastante significativo. El hecho de la migración del convenio operativo de la apertura petrolera a la nueva ley tiene muchos impactos. Uno de ellos, las empresas transnacionales que estaban hasta el 31 de diciembre dirigiendo estos convenios, ellos sacaban el petróleo. Fíjense ustedes esto. Esto hay que tratar de explicarlo clarito, Rafael, sin mucha
este lenguaje técnico es muy adecuado para entender bien, pero al pueblo hay que explicarle con lenguaje técnico y lenguaje llano. Ellos sacaban el barril de petróleo, pongamos este ejemplo, un barril de petróleo, de aquí mismo, de Venezuela. Luego les costaba, ¿cuánto ellos gastaban para sacarlo? Lo que llaman el costo de producción. $4. $4 les cuesta sacar el petróleo. El convenio establecía que nosotros, la República, a través de PDVSA, les compraba. Lo que a ellos les costó sacar 4, y además es nuestro eso, porque ese petróleo es nuestro, yo, Venezuela, el dueño, te lo compro y te pago 20. ¡Qué manguangua! Te pago 20. Además, otra condición. Todo eso merecería incluso un juicio para los que aquí en este mismo recinto firmaron y aprobaron aquello. Fíjense, ¿saben ustedes cuál es la diferencia en dólares? Porque al final esto se traduce en dólares. Al final es en dólares. Y para un gobierno en la capacidad de inyectarle recursos en mayor proporción, bueno, a la educación, a la salud, a la lucha contra la pobreza, a la agricultura, a las escuelas, etcétera. Sacamos la cuenta, Rafael, con Momer, estábamos ahí sacando cuentas. Bueno, ustedes saben que bueno, los convenios operativos producen poco más de 500.000 barriles diarios. Multiplicando todo eso, 500.000 y tantos, 550.000 póngale, por $16, por 365 días, eso da un total de más de 3.000 millones de dólares al año que nosotros estábamos perdiendo. Se acabó, ahora son nuestros. Ese es ingreso nacional. Eso equivale a cerca de 7 billones de bolívares. ¿Cuánto podemos hacer con eso? ¿Se dan cuenta? Ahora, multipliquemos eso por los años que tiene la apertura petrolera. Si en un año son 3.500 millones, multiplicamos por 10. Bueno, no tanto, porque ellos comenzaron a producir poco más acá. Es una cantidad impresionante. Yo creo que si nosotros sumamos lo anterior que ya señalé, de que pagaban 1% de regalía, que pagaban era 34% de impuestos sobre la renta, a veces declaraban pérdida y entonces no pagaban ni 34 ni nada. Repatriaban los dividendos y al final declaraban pérdida, ¿no? Porque son corporaciones mundiales. Entonces a Venezuela traían a Venezuela no exactamente, no solo inversiones, sino costos allá en el exterior. Los importábamos nosotros, los soportábamos nosotros. Mire, yo creo que multiplicando por todo el tiempo en que vivió o se activó o estuvo vigente la apertura petrolera y multiplicando todos estos renglones, yo creo que Venezuela dejó de percibir cerca de 100.000 millones de dólares en este lapso de los 90 para acá. Es decir, más de 3 veces la deuda externa venezolana. Es decir, cerca de todo el Producto Interno Bruto Nacional de un año. He ahí la diferencia de quién controla y quién obtiene, preguntaba el filósofo aquel. Por eso es que nosotros llegamos aquí y más nunca nos iremos de aquí. Más nunca nos iremos de aquí. Eso sí,
estamos obligados a hacerlo cada día mejor, olvidándonos de partidismo, de individualismo, de grupismo, y poniendo por delante el interés nacional. Siempre luchando contra la corrupción en todas sus formas, en todas sus variantes, que tiene muchas variantes, luchando contra el burocratismo, contra la inmovilidad, contra la ineficiencia, siendo muy autocrítico, buscando siempre la unión nacional. Yo quiero insistir en eso, la unión nacional. Por eso me alegra tanto, y comencé haciendo el reconocimiento a esta organización judía de Venezuela y a los empresarios como Alberto Folmer, y saludando con tanto afecto a nuestro arzobispo de Caracas, Monseñor Urosa, porque pedimos ayuda. Nosotros queremos la unión de todos los venezolanos, católicos, ateos, cristianos, judíos, ricos, pobres, empresarios, trabajadores, la unión de todos los venezolanos. Y yo creo que es posible, la unión de todos los venezolanos. Aquí mismo en este Parlamento hay personas que viven en las terrazas del Club Hípico y otras que viven en 23 de enero. Unos que viven allá en Mantecal y otros que viven en el centro de Maracay. Aquí hay negros, aquí hay blancos, hay indios, aquí estamos, aquí hay la representación, bueno, de buena parte del alma nacional. Pero queremos que, si alguna parte del alma nacional, del alma buena nacional, si alguna parte del cuerpo nacional no se siente representada aquí, vamos por ellos, abramos los brazos, abramos esas puertas, vayamos allá donde están ellos, a abrazarnos con ellos, a conversar con ellos. Eso es muy importante que lo logremos, y ustedes, queridos compañeros diputados y diputadas, ahí también tienen una tarea muy grande que jugar. No descansen en esa batalla, no descansen, porque nosotros no podemos permitir que los planes imperialistas y de esas minorías subordinadas al imperialismo que aquí viven vayan a llevarnos nunca más a la situación lamentable que vivimos el 2002, el 2003, en la cual nosotros tenemos parte de culpa por debilidades. Éramos la revolución boba, mas nunca podemos ser la revolución boba. Es la revolución, la democracia revolucionaria. Y yo pido a Dios pues que así sea, que nos ayude a lograrlo, y tengo mucha fe en que lo lograremos. A nivel internacional, el 2005 creo que no pudo haber sido mejor. La colocación de Venezuela a nivel internacional, el papel que hemos jugado, modesto pero importante a nivel internacional. En el 2005, dentro de ese mismo concepto de que ocurrió un hito en el camino, un punto de quiebre, Venezuela, al fin, después de 7 años de espera, Venezuela ingresó a Mercosur. Ahora sí estamos donde teníamos que estar, en la unión del sur, en el camino hacia el sur, en la búsqueda de la unión de Sudamérica, de América Latina y del Caribe. Es el viejo proyecto de nuestro Padre libertador, el equilibrio del universo. Cumplimos también una tarea, creo que
modesta pero importante en la Cumbre de las Américas, allá en Mar del Plata. Creo que quedó enterrado el ALCA en Mar del Plata. Creo también que el ALBA comenzó a ser una realidad también en el 2005, desde que a finales del 2004 en La Habana firmábamos Fidel Castro y este servidor un acuerdo binacional para el ALBA. Pero el ALBA sigue creciendo, es una alternativa, es la alternativa al ALCA, es la alternativa al ALCA, es la verdadera integración de los pueblos. Y en la medida que sigan ocurriendo cosas tan importantes como el triunfo de Evo Morales en Bolivia, el ALBA seguirá creciendo y el ALCA seguirá hundiéndose. Algo también muy importante que pasó el 2005. El ALBA comenzó a anunciarse incluso dentro de los Estados Unidos. Algunos críticos han comenzado a utilizar esto como recurso político y lo repiten y lo vuelven a repetir tratando de hacer daño en la conciencia de nuestro pueblo. Tengo mucha fe en esa conciencia popular. Criticando todos estos mecanismos de apoyo que hemos activado para ayudar a otros pueblos que al igual que nosotros o peor que nosotros viven situaciones muy difíciles. Pero créanme que todos estos intercambios son de ganancia para todos. Pérdida era esto a lo que me estoy refiriendo. Eso sí era pérdida. Que nosotros a Argentina le suministremos el gasoil que necesitan para la cosecha de ahora de marzo hasta julio o agosto, porque la cosecha se ha incrementado, y que ellos, en vez de pagarnos eso en dólares, nos paguen en tecnología para producir alimentos. Eso es bueno para Argentina y eso es bueno para Venezuela, y no estamos perdiendo un centavo. Nadie está perdiendo un centavo. Anoche me reuní, por cierto, con el presidente del Instituto de Tecnología de Alimentos o Agropecuaria de Argentina. Están aquí, van a pasar aquí un grupo de ellos casi 2 semanas. Van a recorrer el país. Nos van a ayudar a definir un modelo. Ellos tienen un avance impresionante en tecnología agrícola, tanto vegetal como animal. Allá estuvimos, en Mar del Plata, en Balcarce. Nos van a ayudar a instalar los laboratorios que nosotros necesitemos para impulsar, por ejemplo, el desarrollo de la siembra y el desarrollo de la papa. Nos van a ayudar, bueno, con la genética animal para recuperar la raza carora, que es la raza nacional venezolana, del ganado venezolano, nuestra propia raza de ganadería. Laboratorios de semillas, de investigaciones, que Uruguay, país hermano donde también la voluntad del pueblo uruguayo así lo quiso, y ha llegado un compañero de estos movimientos transformadores, progresistas y de izquierda, el doctor Tabaré Vázquez. Pero ¿cómo recibió Tabaré Vázquez al Uruguay? Que lo diga él mismo. Le he oído endeudado, una pobreza que nunca tuvo aquel país, gracias a la aplicación del modelo neoliberal. Y ahora nosotros le estamos llevando petróleo, que son además pequeñas cantidades, si las comparamos con la que le mandamos a los Estados Unidos, porque nosotros con todos estos atropellos, señores embajadores, con todo esto que
los Estados Unidos tratan de sabotear, bueno, la compra necesaria de aviones de transporte, de patrulleras, de aviones de entrenamiento, y con todo lo que el gobierno de los Estados Unidos nos ha hecho y nos sigue haciendo. Sin embargo, nosotros, fíjense qué cosa, ¿no? Diariamente le mandamos 1,5 millones de barriles de petróleo, todos los días. Y allá tenemos 8 refinerías. ¿Qué pasaría si mañana yo digo que no salga ningún barco para Estados Unidos de petróleo? ¿A cuánto llegaría el precio del barril? Yo creo que pudiera romper los $100. ¿Qué pasaría si mandamos a cerrar las 8 refinerías que tenemos allá? Son nuestras. ¿Querrán ellos que yo haga eso? Yo no quiero hacerlo. Pero guerra es guerra. Lo que es igual no es trampa. Yo le decía anoche a este caballero estadounidense de la ABC News, mirando un mapa, le dije, mira, ven acá. Fíjate, ya que tú eres dueño, creo que es el dueño, ¿no? No, el presidente, no es el dueño, es el presidente. Los presidentes no somos dueños de nada. Yo le dije, ¿tú qué quieres que el pueblo de los Estados Unidos oiga nuestras verdades? Dile lo siguiente, llévate un mapa y explícale que Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande que tenga país alguno en el mundo, con la faja petrolífera del Orinoco. Y tenemos una de las reservas de gas más grandes del mundo también. 130 trillones de pies cúbicos de gas. Probada. Pero debemos tener más del doble. Los Estados Unidos le quedan apenas 20 trillones de pies cúbicos. Esa es una de las causas del desespero de la élite allá. Porque consumen demasiado. Y al mismo tiempo se incrementa el consumo de China, y de India, y de Europa, y de muchos otros países, también de América Latina. Yo le decía a él, mira, es bueno que le digas a los estadounidenses que aquí hay mucho petróleo y mucho gas, y que nosotros no tenemos ningún problema de compartirlo con ellos, con los estadounidenses, pero que es nuestro, es nuestro. Queremos compartirlo como lo estamos compartiendo. Y queremos compartirlo también, en primer lugar, primero nuestro pueblo, los pueblos vecinos de América Latina y el Caribe, otros pueblos del mundo, del África, de Asia, de Europa. Pero tenemos suficiente petróleo para, bien explotado, bien conservado y bien administrado, bueno, para 100 años y más. Pero también dile que si el gobierno imperialista de los Estados Unidos se vuelve loco y quiere venir aquí a robarnos nuestro petróleo, como están tratando de hacer en Irak, y ahora están amenazando a Irán, otro de los grandes reservorios de petróleo del mundo, que si vienen aquí, lo más seguro es que esas luces se apaguen y nosotros nos iremos a la montaña. Pero allá también se apagarán las luces. Allá también se apagarán las luces. Porque no había petróleo, no habría petróleo en ese caso, ni para nosotros, ni para ellos tampoco. Y que lo mejor es que, bueno, que nos entendamos, pues, por el bien de todos, en paz, en paz. Pero decía que
Si comparamos la proporción de petróleo que nosotros diariamente le mandamos a los Estados Unidos, incluso con descuento, los convenios que se hicieron con Citgo implican o obligan a Venezuela a venderle con descuento de $2, cercano a $2 por barril, el petróleo que nosotros mandamos a los Estados Unidos. Eso no lo critican los lacayos de aquí. Ellos no critican nada de eso, no. Pero nos critican que a Uruguay, a nuestros hermanos del Uruguay, sumidos en la pobreza, en la necesidad y con ganas de ser libres otra vez, el pueblo de José Gervasio Artigas, el gran pueblo uruguayo con un presidente digno al frente, que no vende a su pueblo. Entonces estamos enviándoles, ¿cuántos son? 20.000, perdón, 40.000 barriles diarios. 40.000 barriles diarios sin descuento, esa es otra cosa, sin descuento. Vamos a refinarlo allá en la refinería que ellos tienen, en La Teja, para luego venderlo allá, en su mercado y a lo mejor en el mercado argentino también, quizá en el paraguayo, porque queremos ampliar esa refinería. Y que Uruguay, en vez de pagarnos ese petróleo en dólares, nos pague, por ejemplo, una parte en cemento, que bastante falta nos hace, ya dije hace rato, para poder cubrir las metas de vivienda y de otras obras públicas que requieren cemento. Que Uruguay nos pague una parte de ese petróleo, como lo comenzamos a hacer con vaquillas preñadas, ellos llaman vaquillonas, de la raza holando-uruguaya, muy buena, especialmente para las zonas andinas. Que nos paguen de esa manera los argentinos, los uruguayos. Eso lo critican y entonces dicen que yo estoy regalando lo que el de los venezolanos es. Nosotros hemos recuperado la patria y en todo caso, todos estos esfuerzos es porque estamos construyendo la patria grande, el sueño de Bolívar, el sueño de Martí, el sueño de San Martín, de Artigas, de O'Higgins, la patria grande, que solo grande será libre, solo grande será libre. He recibido, lamentablemente fue hace pocos días, una llamada del presidente electo de Honduras, el presidente Zelaya. Me encomendó le saludara. Yo le dije que venía a este mensaje y que era muy difícil que yo pudiese asistir a su invitación mañana a la toma de posesión del nuevo gobierno de Honduras. Él tuvo la delicadeza de llamar él mismo, además de la carta que llegó a Palacio. Vamos a enviar una delegación, el vicecanciller, el canciller encargado va a ir a Honduras. Lamentablemente llegó la invitación con poco tiempo de anticipación y no voy a poder ir, pero también queremos ayudar a los pueblos de Centroamérica. Queremos integrarnos con esa Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador. Vaya desde aquí mi saludo a todos esos gobiernos y a todos esos pueblos hermanos, a los pueblos del Caribe, Cuba, Jamaica, Dominicana, Grenada, Santa Lucía, San Vicente en las Granadinas, Haití. Ojalá pronto se cumplan las elecciones en Haití y ese pueblo comience a salir del desastre en el que está sumido, producto del atropello imperialista de cuántos años. En fin, quiero decir con esto que no descansaremos en nuestra tarea de continuar desde Venezuela, humilde y modestamente, contribuyendo no con la desestabilización, como decía mi amigo Toledo, repitiendo la conseja imperialista,
que andan repitiéndola por todos lados. Por todos lados andan los enviados del imperio, los cónsules y los procónsules imperiales, repitiendo que Chávez desestabiliza, que Chávez desestabiliza, que Chávez es una amenaza, etcétera. No, pobre del que crea eso. El gran desestabilizador de esta comarca durante 200 años ha sido precisamente el imperialismo norteamericano, que nos llenó de miseria, de pobreza, más de la que ya heredábamos de los 300 años anteriores. Yo siempre he dicho, no es que los pueblos latinoamericanos hayan sido ciegos o hayan estado dormidos, no. Habría que especular históricamente, ¿no? Así como matemáticamente uno puede calcular cuánto dejó de percibir, cuánto perdió Venezuela por el mecanismo de los convenios operativos en 10 años. Y todo ese mecanismo de apertura petrolera, y decimos que puede ser una cifra cercana a 100.000 millones de dólares, que de otra manera lo hubiéramos obtenido. Así se puede también especular, hasta matemáticamente, incluso en política, porque política es, repito, el control, y luego el gobierno, controlar, poner la mano en el timonel, poner el rumbo en el barco, y luego las políticas para distribuir la riqueza, para impulsar tal o cual medida. ¿Qué hubiese pasado en América Latina si la Guatemala de 1954, gobernada por Jacobo Arbenz, no fuese sido invadida por el imperio norteamericano y derrocado aquel gobierno? ¿Qué hubiese pasado en Santo Domingo, República Dominicana, si no hubiesen invadido y derrocado a don Juan Bosch? Y en Panamá, si no hubiesen matado a Torrijos. Y en Grenada, la invasión, y en Haití, y en Chile de Allende, y en Brasil, João Goulart. Todos ellos fueron derrocados y o asesinados por el imperialismo norteamericano. Y muchos que antes de llegar al gobierno fueron cercenados a través de las dictaduras militares instaladas por los cachorros del Pentágono. Generaciones enteras de líderes que han podido tomar las riendas de gobiernos, de instituciones, y conducir estos países hacia mejores destinos, fueron cercenados, fueron anulados. Fueron borrados del mapa. No sé cómo nosotros pasamos el camino y estamos aquí. Gracias a Dios será. Gracias a Dios. No sé cómo Fidel está allá. Gracias a Dios, que ayuda, según Fidel Castro, Dios ayuda a Chávez y a los amigos de Chávez. Entonces a él también lo ayuda. Sí. Pero en fin, esa es la realidad, el gran desestabilizador de esta comarca. Nosotros lo que podemos hacer humildemente además, pues no tenemos pretensiones, más allá que colaborar, además es un compromiso, está aquí como mandato de nuestro pueblo, priorizar y hacer todos los esfuerzos que podamos por la integración de América Latina y el Caribe. Y estamos convencidos además de que solo unidos podemos ser libres. Y por eso tanta alegría con lo que ha estado pasando en América Latina en estos últimos años, pero especialmente el 2005. Ahí también ha habido un punto de inflexión, un punto de quiebre, con la conformación de un nuevo mapa político en América Latina. ¿Quién lo puede negar? Y ese nuevo color que está adquiriendo el mapa de América Latina, lo que va a seguir es acentuándose. Seguirán llegando nuevos gobiernos de corte progresista, antineoliberal, popular, democráticos verdaderamente. Hace
7 años atrás, aquí vinieron muchos presidentes. Y de todos fui amigo en algunos casos, conocido en otros. Algunos vinieron aquí y a los pocos meses entregaron su presidencia o cayeron. Otros permanecieron. Pero realmente recuerdo aquel día, 2 de febrero 1999. Desde el punto de vista de este impulso alternativo, de la búsqueda de un mundo distinto al que nos han impuesto, de todos los presidentes que aquí casi no cabían en este estrado, solo uno, que estaba por allá, donde está el general Baduel, por ahí estaba, y estaba tomando nota, con una barba y un siglo a cuestas. Era Fidel Castro. Éramos los dos únicos demonios, decía él, en aquel grupo. Un día me dijo: Chávez, ya no soy el único diablo en estas cumbres, la primera cumbre que coincidimos los dos. Pues ya los diablos somos más. Ya los que luchamos contra el imperialismo, diciéndolo de muchas maneras, no importa cómo lo digamos, lo importante es que lo hagamos. Los que luchamos contra el ALCA, contra el neoliberalismo, contra las élites. Hace poco oí a Lula en Pernambuco diciendo: Chávez, jamás pensé que una prensa de un país pudiera hacerle al presidente de ese país lo que a ti te hicieron, porque yo lo vi. Y decía: y ahora quieren hacérmelo a mí también. Sí, no nos perdonan las élites. Y triste de aquel y pobre de aquel que pretenda congraciarse con las élites. No lo perdonarán las élites. Como le pasó a aquel presidente ecuatoriano que creyó salvarse yendo a la Casa Blanca y al Fondo Monetario y recibió la fórmula de muerte inmediata. Recibió la fórmula y cayó estrepitosamente. Este nuevo mapa político seguirá fortaleciéndose, así como ha llegado nuestro compañero Evo Morales, a quien daremos todo el apoyo posible, a él, a Bolivia, la utopía americana, Bolivia, la tierra que lleva el nombre de Bolívar. Bolivia, donde dejaron su sangre cuántos venezolanos. Esa tierra bendita. Así que a nivel internacional también podemos decir que el 2005 marcó un punto de inflexión, que ahora se abre hacia una nueva perspectiva. Lo iremos viendo a medida que pasen los días de este mismo año. No habrá que esperar mucho tiempo. Se está conformando un sólido grupo de gobiernos que apuntan en dirección totalmente contraria al consenso imperialista de Washington y al Fondo Monetario Internacional, y eso es muy bueno para nuestro pueblo. Recuerdo ahora mismo al general Perón, cuando dijo, hablando del siglo XXI, y lo dijo por allá por los 70, el siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados. Y ocurrió lo último, dominados por desunidos. Es Bolívar que sigue clamando y diciendo: el gran día de la América del Sur aún no ha llegado, dijo Bolívar. Ya aquí en Caracas había dicho, el 4 de julio
de 1811. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Años después dijo, el gran día de la América del Sur aún no ha llegado. Yo creo que ahora sí llegó. El gran día de la América del Sur. El gran día de nuestros pueblos, de la unión, de la libertad, de la igualdad. Voy a terminar, ahora sí. No va a haber tiempo de que lleguen las empanadas, lamentablemente, pero voy a terminar precisamente invocando a nuestros libertadores, invocando a Dios Todopoderoso y a Cristo Redentor, para que nos permita continuar avanzando por esta vereda, que cada día sea más ancha, más próspera y más libre, y a la que cada día vengan nuevos venezolanos, nuevas venezolanas, nuevos hombres, nuevas mujeres a construirnos en paz, en igualdad, en justicia. Y quiero invocar precisamente a nuestros libertadores. Y este año 2006, año especialísimo será a la hora de invocar a nuestros libertadores, de traerlos aquí con nosotros, porque así como el año 2005 fue el bicentenario del juramento de Bolívar en el Monte Sacro, este año es el bicentenario del juramento de Miranda en el Leandro o Leander. Vamos a levantar esa bandera mirandina y el juramento de Miranda, mucho más sencillito que el de Bolívar. Pero cuando Bolívar juró en el Monte Sacro, juraba un muchacho de 22 años. Cuando Miranda juró en el Leander, allí en las aguas de Haití, en marzo de 1806, hace 200 años ya, casi exactamente, juraba un hombre de casi 60 años. Juraba el coronel Miranda, coronel de las tropas de George Washington, comandante revolucionario, independentista. Juraba el coronel Miranda, coronel de la corte de Catalina la Grande. Juraba el mariscal Miranda, el mariscal de la Francia revolucionaria, el Quijote sin locura, como lo llamó Napoleón Bonaparte. Juraba una leyenda. En el Monte Sacro nació el Libertador, dijo Augusto Mijares, y creo que es cierto. Ahí en el Leander no nació el mariscal Miranda, ya existía. No nació el revolucionario Miranda, ya lo era. Pero sí nació el primer suramericano libre aquel día. Nació el primer gran líder de la revolución suramericana que aún está en marcha, de la independencia de Suramérica que aún está en marcha. Dijo Miranda aquel día, juro, y puso a jurar a su tripulación, juro ser fiel al pueblo libre de Suramérica, fiel al pueblo libre de Suramérica, porque él visualizaba a Suramérica como una sola gran república, la unión de repúblicas de Suramérica. Rindamos tributo este año en toda Suramérica, en el Caribe, a Miranda, el Quijote sin locura, el primer comandante de esta revolución, el generalísimo, el precursor de la revolución, el ideólogo de Colombia la Grande, el ideólogo del incanato en honor a los incas y a nuestra cultura ancestral aborigen, a Miranda, no el de la Carraca, no es ese el Miranda al que queremos rendirle tributo y le rendiremos tributo, al Miranda que vive hoy en el recuerdo y en la acción revolucionaria del pueblo venezolano. Año bicentenario del juramento de Miranda, el año 2006, y año de la participación popular
este año, participación popular del pueblo libre de Venezuela y más allá del pueblo libre de Sudamérica. Antonio José de Sucre, ustedes saben quién fue este mártir. ¿Quién fue este mártir? Creo que el triunfo del pueblo boliviano en las elecciones que llevaron a Evo a la presidencia es de cierta forma un tributo a Sucre y a Bolívar y a Simón Rodríguez, creadores junto a muchos bolivianos de aquella república. Antonio José de Sucre era un auténtico revolucionario y por eso pagó con su vida la lealtad no solo a Bolívar, sino a la revolución, al ideal revolucionario, a la pulsión hacia la meta. Asesinado a los 35 años. Le prohibieron entrar a Venezuela, a él, lleno de laureles y lleno de gloria. Y allá llegó la mano asesina a terminar con su vida. Sucre, edecán de campo de Miranda, cuando tenía 15 años apenas, y Miranda, de cabello blanco, recorría estas calles de Caracas, encendiendo la juventud revolucionaria de la sociedad patriótica, y a caballo recorrió el centro de Venezuela y cruzó por la Cabrera y llegó a Valencia a reconquistarla, y a San Mateo a capitular, y a La Guaira a ser hecho prisionero, y a lanzar aquella frase en francés. La dijo: Venezuela está herida en el corazón. Al lado de él andaba Toñito Sucre, de 15 años, de Cumaná. Se vino Antonio José de Sucre. Bueno, a los 30 años era presidente de Bolivia. Y vaya qué presidente. Esto lo dejo pendiente para el próximo. Archivo de Sucre. Los decretos de Sucre. Los decretos de Sucre. Aquel hombre se dedicó en 1826, comenzando el año. Él recibió la presidencia de Simón Bolívar, terminando diciembre del año 4, del año 5, 1805. Bolívar fue el primer presidente de Bolivia, encargado de la presidencia, pero luego le entrega Sucre, y Bolívar se viene a Lima y luego a Caracas. Pero Sucre comienza a dictar decretos inmediatamente, a gobernar, pues, a gobernar. Enero, febrero. En enero sobre todo se dedicó a conformar la república, el Estado, a crear correos, a crear la escuela militar, escuelas en las provincias, cementerios incluso, liberando de derecho la ferretería, las maderas y las máquinas, tomando medidas económicas, creando la república, recaudación de impuestos. Cochabamba manda que se plantee el Colegio de Ciencias y Artes. 5 de febrero, que se le eleve un hospicio de pobres en Cochabamba, que se compren herramientas y se les dé ocupación. La misión vuelva en cara. Todos los mendigos del departamento sean recogidos en el hospicio, la misión Negripólita. Que no se permitan pordioseros en las calles. Este era Sucre, el cumanés, hermano, grande, no lo conocemos casi. Estos hombres, Bolívar y Sucre y Simón Rodríguez, sin duda que forman parte del patrimonio socialista utópico de nuestra América. No tengo la menor duda. 6 de febrero, estableciendo y reglamentando el Colegio de Huérfanas en Cochabamba. 2 de marzo, establecimiento del Colegio de Ciencias y Artes en Potosí, bajo el mismo plan de organización que los de Chuquisaca y Cochabamba. Claro, hay que recordar que el ministro de Educación era Simón Rodríguez, con el que después él terminó peleando por razones de no se entendían. Y Simón Rodríguez se puso bravo
pero siguió trabajando con él. Después Sucre se vino, le da un golpe de Estado, casi lo matan. Luego, el 3 de marzo, se establece un colegio de huérfanos en Potosí con uniformidad de Cochabamba. El 4 de marzo, colegio de huérfanas en Potosí. El 5 de marzo, escuela de primeras letras en todos los cantones del departamento de Potosí. Todos los días estaba creando escuelas. 27 de abril, en La Paz, el Colegio de Ciencias y Artes y su organización y sus rentas. El 28 de abril, erección de un colegio de huérfanos en La Paz, que se reúnan en él en todos los del departamento y se les enseñen las primeras letras, oficios mecánicos, etcétera. 28 de abril, crece el Colegio de Niñas Huérfanas en La Paz, lo que debe enseñarse y sus rentas. 29 de abril, estableciendo escuelas primarias en todos los cantones del departamento de La Paz, el Mariscal Sucre, que se abra el 3 de mayo el Colegio de San Juan de Chuquisaca con el nombre de Junín y que sea un colegio de ciencias y de arte. Se establece su organización y sus rentas. El 4 de mayo que se abra el Colegio de Huérfanas en Chuquisaca, independiente de la Casa de Niñas que ya había allí. Decreto del 5 de mayo, huérfanos de Chuquisaca. 6 de mayo, hospicio de pobres mendigos en Chuquisaca, bajo la dirección de la Junta de Beneficencia. Que no haya más de un beaterio en la ciudad, el recogimiento de mujeres. 14 de mayo, reglamento para funcionamiento de hospicios para los pobres. Era Sucre. Estableció puertos, postas, caminos, era ingeniero. Mandó a sembrar árboles, a proteger las vicuñas, a darle tierra a los pobres, a los indios. Le dieron un golpe de Estado. Yo dije hace pocos días que me imagino, es que me estoy imaginando, que la Embajada de los Estados Unidos en La Paz ya debe estar pensando a ver qué hacer contra Evo Morales. Estoy absolutamente seguro de que es así. Y además creo que ya pudiera tener una prueba, creo que pudiera tener alguna prueba, que la entregaré en su momento y a quien yo considere debo entregarla. Sería terrible que el gobierno de los Estados Unidos comience a tratar de desestabilizar. Ellos sí. ¿Quién nos desestabilizó aquí? Habría que preguntarle y decirle al presidente Toledo, que tiene como que la visión invertida, llamándome a mí desestabilizador. ¿Quién nos desestabilizó aquí? ¿Quién desestabilizó 200 años de historia en América Latina y en el Caribe? Entonces ya tengo algunas informaciones, pues. Primero fue una imaginación, pero luego empezaron a llegar algunas informaciones. Afortunadamente hay amigos regados por muchas partes. Y hay muchos soldados amigos regados por muchas partes. Pero estoy seguro que el gobierno de Evo Morales se consolidará. Allá estaremos, Dios mediante, allá sí tengo que ir, por supuesto. Estaremos allá en esa fiesta nacional compartiendo a nombre del pueblo venezolano con el pueblo de Bolivia la llegada del primer indio a la presidencia de la República después de Atahualpa, el último emperador inca, y Huaycaipuro, cacique de los caciques. Voy a ver si consigo ¿cómo se llama? Un suétercito de eso. Son bonitos, son buenos. Termino. ¿Tengo cuánto tiempo terminando? Ah, no, eso, pero es que te está haciendo la seña, te hizo así. La seña es aquí. Esa es la seña.
Fíjense ustedes, con esto quiero terminar este corto mensaje lleno de ideas, reflexiones, algunos datos que están aquí más explicados y organizados en el informe. Pero fíjense ustedes, termino rindiéndole tributo a ese cumanés. Quería terminar, Antonio José de Sucre. Y esto que Sucre refiere en un documento cuando era presidente de Bolivia. Pero cuando se empezó a dar cuenta de las grandes resistencias que había, ya no de los españoles, él los derrotó allá junto a los pueblos unidos, convertidos en ejército libertador en Ayacucho, y los había derrotado San Martín y Bolívar y todos ellos, desde el Caribe hasta el Potosí, hasta el Río de la Plata. La resistencia ahora venía de filas de las oligarquías criollas, que no querían que se acabara la esclavitud, por supuesto. No querían repartir tierras, querían adueñarse de todas las propiedades que dejaron los virreyes y los colonialistas. Querían adueñarse de los negros, de los indios y del mundo y de todas las riquezas que nos dio Dios. Sucre comenzó a chocar con eso y lanzó esta frase: cuando la América ha derramado su sangre para afianzar la libertad, entendió también que lo hacía por la justicia, compañera inseparable, libertad y justicia. Y agrega esto que debe ser compromiso para nosotros toda la vida: cuando la América ha derramado su sangre para afianzar la libertad, entendió también que lo hacía por la justicia, compañera inseparable. Sin el goce absoluto de ambas, habría sido inútil la emancipación. Es lo mismo que le decía Manuela a Simón: Simón, 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 si nuestros niños siguen pidiendo limosna, si los indios siguen explotados, ¿para qué hicimos la independencia? ¿Para qué Ayacucho? ¿Para qué dejamos la vida? Porque como dice John Lennon, y es cierto en algunos casos, la vida, dijo John Lennon, es algo que está ocurriendo mientras nosotros estamos ocupados en otras cosas. ¿Para qué dejamos la vida por los caminos de este continente? ¿Para que todo siguiera igual? Es lo mismo que le dijo Simón Bolívar, moribundo, al general Mariano Montilla entrando a Cartagena, según dice el Gabo García Márquez en El general en su laberinto. Cuando ve los miserables, cuando ve los niños buscando qué comer en los basureros, y le dice una frase que no puedo repetir aquí en este salón. Montilla le dijo: ¿de qué sirvió esta M de independencia? ¿De qué sirvió? Por eso fue que Bolívar murió como murió, quebrado en pedazos. Y por eso cayó Sucre en Berruecos diciendo: ¡ay balazo! ¡Ay Cumaná, quien te viera! Y Bolívar: vámonos José, vámonos de aquí, esta gente no nos quiere. Y Manuela Sáenz allá, solitaria en Paita, diciendo: Simón, 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 ¿de qué valió? Y Simón Rodríguez murió anciano en un río de Sudamérica, entre los indios, a lo mejor cantando: Simón, 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 Simón. Que no nos pase eso a nosotros, compañeros y compañeras. Hagamos realidad la patria de tantos años, la patria de tanta gente. Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados y diputadas. Hemos escuchado el mensaje anual constitucional del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, referido a los más importantes aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión gubernamental durante el año inmediatamente anterior
es decir, 2005, cumpliendo así con las disposiciones constitucionales establecidas en su artículo 237. Y precisamente ha subido el presidium, que ha entregado esos documentos al señor presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Moros, quien ahora se va a dirigir a la distinguida audiencia. Señor secretario, se le ha entregado el informe presentado por el presidente de la República. Por favor, reproducir y entregar en la sesión ordinaria del próximo martes a las 2 de la tarde. Le informamos, ciudadano presidente, que el viernes, sábado y domingo, 20, 21 y 22 de enero, en todos los circuitos o circunscripciones electorales del país y en todos los estados, la Asamblea Nacional se va a desplegar en 3 días de una jornada nacional de consulta y participación popular, en donde en la agenda llevaremos el mensaje anual del ciudadano presidente de la República para ser discutido con el pueblo de Venezuela y traer las distintas propuestas que se puedan recoger en torno al mensaje y a la evaluación que la Asamblea Nacional tiene que hacer de este mensaje y de la memoria y cuenta que presentarán los ministros del Gabinete Ejecutivo. Esto va a formar parte de un trabajo de diagnóstico de la situación nacional, contrastado con el discurso y el informe que ha presentado el presidente de la República el día de hoy. Será viernes, sábado y domingo 20, 21 y 22, con una metodología especial que permita al pueblo conocer el discurso ampliamente y poder opinar sobre las áreas fundamentales que están contenidas en ese discurso. Igualmente, vamos a reproducir la mayor cantidad posible de este discurso escrito y en película, en DVD, como se le quiera decir, y además a publicar un resumen de él en los principales diarios de circulación nacional. Se designa a la comisión integrada por la diputada Noelí Pocaterra, Rodrigo Cabeza, Ángel Rodríguez, Darío Vivas, Luis Acuña, David Velázquez, William Lara, José Albornoz e Ismael García, para que acompañen al ciudadano presidente de la República, comandante Hugo Chávez Frías, hasta las puertas del Palacio Federal Legislativo. Agradecemos al ciudadano presidente y a todos los presentes por su asistencia a este evento. Bien, han sido las palabras del señor diputado presidente de la Asamblea Nacional, después de haber recibido los volúmenes contentivos de los esfuerzos realizados y logros alcanzados por el gobierno bolivariano. Gentiles amigos, quien les habla, Francisco Antonio Estrella, les agradece vuestra gentil atención, deseándoles muy buenas tardes.